¿quién preguntó qué pasa si la persona... Gabriel Reynoso. Se niega a aceptar a Cristo y solo quiere que los demuestren. A ver, ¿cuál es Gabriel Reynoso? Sí, no. ¿Quieres que saque Sí. la placa? ¿Qué? No. A ver que nos haga alguna seña. Daniel. Gabriel Reynoso. Gabriel. Acá. Ah, bien. Bueno, Aquí está. ¿te pasó alguna vez o No, no? yo me recuerdo que pedían oración, pero cuando uno iba a predicarles, no querían, digamos, aceptar a Jesús, solo querían que los demonios lo dejen de molestar. Ujú. Por eso preguntaba, en este caso, como que estás como limitado de alguna manera porque la persona no entiende cómo tiene que ser liberada. Piensa que es simplemente que le eche los demonios y ella siga con su vida normal, por decirlo así. Ujú. Bueno, cuando Jesús nos envía, nos dice, vayan, prediquen el Evangelio, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, y nosotros tenemos que hacer esa tarea. Quizás Dios lo haga como una muestra de misericordia y para que ellos crean. Entonces, nosotros reprendemos el espíritu inmundo y echamos fuera lo que está oprimiendo a lo que está haciendo en ese momento. Ahora, y el espíritu inmundo se tiene que sujetar, a nosotros se nos va a sujetar. Ahora, si la persona sigue pecando, es lo que estábamos hablando recién, le está dando un derecho legal sobre su alma, sobre su vida, que solamente esa persona puede cortar. Porque si la persona no renuncia, primero no confiesa su pecado y no renuncia al pecado que lo llevó a estar endemoniado, a estar oprimido por el diablo, eso, por más que nosotros lo echemos, va a volver. Entonces, y dice que cuando vuelve es peor. Si se fue uno, vuelven 7. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que las personas le tienen que quitar el derecho legal que le dieron a Satanás. Quizás hay una chica, por ejemplo, que abortó y está siendo oprimida por el diablo. Y Dios manifiesta su poder y su amor y quita esa opresión de ese momento. Quita a través de los hijos, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y lo que la estaba atormentando se va. Pero si ella no confiesa lo que le está sucediendo y no renuncia a este pecado, eso lo que sucede es que los demonios, teniendo derecho legal, van a volver. O muchas veces no se van a querer ir de la persona. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, predicarle el Evangelio y echar fuera todo espíritu inmundo que está oprimiendo. Así que no es matemática. A muchas personas directamente, nosotros cuando sabemos que no quieren renunciar a su vieja manera de vivir, no hemos hecho liberación, porque le hemos dicho, si vos no querés renunciar a tu vida de pecado, no vas a poder tener victoria. Pero bueno, quizás está en una reunión y Dios se manifiesta su poder en ese momento, es libre de sus opresiones y Dios lo hace para demostrar que la ama, que tiene poder y que desea traer libertad sobre esa vida. Respondiste esto. ¿Cuáles son los pasos para reprender a demonios de personas? Se lo dejamos un poquito más. ¿Pueden los demonios pasar a otra persona presente? ¿Los demonios pasar a otra persona presente en la liberación? Sí. Hay veces que los demonios, recordemos que son espíritus y que a ellos no lo limita lo físico.
y que cuando hay... No otra persona que esté ministrando. No, otra persona que Esté presente. que esté presente y que también tenga cosas, como se dice, un muerto abajo del placar. Entonces, adentro del placar. O sea, puede ser que Vamos a la cama. cuando hay, así como el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros estamos juntos, también el poder de Satanás se manifiesta cuando hay varias personas y esas personas tienen vidas o a veces promiscuas o son débiles ante las situaciones espirituales por diversos motivos. O a veces porque mismo cuando nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos en misión, también los brujos, el reino de las tinieblas está en misión. Yo cada vez escucho más tamborcitos sonando y cerca de acá tenemos un grupo casero, estamos en batalla para echarlos, en oración por supuesto, porque así como nosotros estamos predicando el Evangelio, ellos están haciendo pactos, haciendo trabajos en contra de la iglesia. Y sí, a veces puede ser que haya un ambiente donde se manifieste uno, haya otros demonios se manifiesten en otro, y se empiece a hacer todo un tumulto. Y a Satanás, primero que los demonios se manifiestan porque no soportan la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces los demonios también empiezan a hacer ruido y llamar la atención porque les gusta desviar la atención de lo que realmente es importante. Entonces, o causar miedo. Así que van a hacer todo lo posible para que vos te asustes, que vos te amedrentes. Y cuando es así, si hay una persona que está endemoniada o que tiene un espíritu que se manifestó, y vos ves que hay otro cerca que también se manifiesta y otro también, lo que hay que hacer en el nombre de Jesús, sujetarlos. Y esa autoridad que el Señor te dio hace que ellos se sujeten. Ellos reconocen la autoridad de los hijos de Dios. Por eso, toma autoridad en el nombre de Jesús para que se sujeten primero. No intentes echarlos porque seguramente están agarrados de muchas cosas en el alma, en el espíritu de las personas, y necesitamos primero tomar autoridad para que eso se sujete toda oposición y nosotros podamos hacer la obra en paz y ordenadamente. Llevarlos aparte, ¿no? Y tratar con la persona. Pero bueno, nos ha pasado también, ¿no? En lugares que estar orando por alguien y que se empieza a manifestar y otra chica al lado y otra... Y eran los mismos espíritus que se estaban comunicando, digamos. Sí, hay otro, tengo un amigo, no sé si se conectó, no creo, pero que la mamá le decía, cerrá los ojos porque si no se te van a venir a vos. Bueno, eso no... Y ponete a orar. Ponete a orar. Y él creció con ese... Cada vez que había una reunión de liberación o de manifestados, cerraba los ojos y se ponía a orar. Pero no, si uno está cubierto por el Espíritu. Y si hay algo que... Satanás es muy astuto y hasta a veces te va a hacer recordar cosas, pero vos te mandaste esta, vos hiciste lo otro. Bueno, en ese momento, si Satanás te lo dice, ¿sí? Bueno, mira, yo ahora lo voy a confesar. En el nombre de Jesús me arrepiento de esto. Si hay algo que lo tenés que hablar con alguien, si yo me comprometo a hablarlo, salgo de acá y lo hablo. Pero vos te vas. Pero vos te vas en el nombre de Jesús. Vas a ver cómo se sujetan, porque son astutos y te van a acusar hasta de cosas que no saben. Porque Satanás y los demonios no son omniscientes, ¿saben eso? Dios solamente conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón,
ellos pueden ver lo que a veces ven de lo que está sucediendo en ese momento, pero no tienen omnisciencia. Así que toma autoridad en el nombre de Jesús, no te achiques, y si hay algo que en lo que te quiere molestar, vos ponete en luz en ese mismo momento y seguí con la obra que el Señor te dio. Pastor, disculpe. Diga. Yo escuché dos cosas una vez que me dijeron cuando hay que orar por un endemoniado. Quiero que usted me diga si es cierto. Una es que nunca hay que orar con los ojos cerrados, ¿puede ser? Sí, es verdad. Cuando orás por un endemoniado, no hay que orar por dos endemoniados a la vez, sino concentrarse en uno. Ahora en un ratito vamos a poner algunos pasos, y bueno, ese punto que decís es muy importante. Está ahí también. Son mitos que quería ver si eran ciertos. Nunca lo vi ni nunca lo hice, pero quería saber si eran verdad eso. No son mitos, son cosas prácticas. O sea, si vos cerrás los ojos, no vas a ver lo que está sucediendo en la otra persona, hasta te puede ligar una piña. Entonces, acá ya alguien se nos manifestaba acá una chica. Si uno está, o sea, ¿por qué uno cierra los ojos? Uno cierra los ojos a veces para concentrarse en la oración y para contemplar al Señor y para no distraerse. Pero si uno está ministrando una liberación, lo tiene que hacer con los ojos abiertos, porque estás tratando con una persona y tenés que estar viendo las reacciones de esa persona. Claro. Y lo de ministrar a dos personas, claro, porque primero podés hacer algo general con las dos personas, pero después con cada persona, nunca nos olvidemos que lo importante no son los demonios, lo importante es la persona. Entonces, la persona necesita arrepentirse de sus pecados, renunciar, confesar, entonces no es bueno que lo haga al lado de otra persona. Entonces necesitamos llevarlos aparte y decirle, bueno, una vez que sujetamos el espíritu inmundo que se manifestó y comenzamos a hablar con la persona, es decir, mira, y si Dios te reveló, se tienen que empezar a manifestar los dones del espíritu, porque es importante no hacer las cosas mecánicamente, sino por el espíritu. Entonces, si Dios te da una palabra, Dios te va a dar un discernimiento, es necesario poder hablar con la persona individualmente. Sí. Bueno, vamos a los tips y terminamos con esta parte porque si no... Es un tema que da para mucho, pero si ya son 7:20. ¿Y hay alguna pregunta más, creo? ¿No? Bueno, pusimos algunas cosas que de repente nos ayudan en el momento que ministramos a la persona, ¿sí? No es que es ley hacer esto, lo importante es, como decía Dani, estar en oración. En ayuna yo no sugiero que estés en ayuna el día que vas a tener que ministrar, o sea, ayuna antes. Pero bueno, a veces alguien se manifiesta y hay que atenderlo. Y sobre todo tener la guía del Espíritu Santo, bueno, llevar a la persona a Cristo, confesión de pecados y renuncia, orar por el Espíritu Santo para que se manifieste sus dones. Lo que podemos pensar, si no, la persona, una cosa es cuando nosotros vamos a alguien, le estamos evangelizando y la llevamos a Cristo, ¿no? Otra cosa es cuando ya tomamos a una persona que esté manifestada. Sí. ¿No? Si nosotros le estamos predicando a alguien, oramos por sanidad, lo que sea, la llevamos a Cristo y surge la confesión de pecados, en confesión de pecados los llevamos a renunciar por los pecados y esos pecados atan a las personas, así que vamos a tener que liberarlos de algún espíritu. No siempre la liberación es como el video que vimos que está en la palabra de Dios del niño endemoniado, ¿no? A veces es tener una opresión en el pecho, o sea, son diferentes maneras. Es importante que se voy a ministrar, que vaya de a dos. ¿Sí? Si yo sé que tengo que ministrarle a alguien liberación o alguien se manifestó, que esté de a dos. ¿Sí? Y ahí lo que decía Adrián, o sea, se manifestó una persona, me acerco,
¿sí? No sé, está en el piso revolcándose. No me voy a poner a reprender, porque esta persona se va a seguir revolcando, ¿sí? Y nuestra mirada está en la persona. Nosotros tenemos que amar a esa persona, porque nosotros queremos que sea libre, no que siga lastimándose, ¿sí? Y que Jesús llegue a su vida. Entonces, ¿qué hago? Lo sujeto en el nombre de Jesús. ¿Sí? Le ordeno al demonio que se sujete en el nombre de Jesús, que no lastime a la persona, que deje de hacerla mover. Y también, que esto no lo puse acá, le ordeno al espíritu de la persona, o sea, que vuelva en sí. ¿Sí? Si sé el nombre, le digo, fulana, vuelve en sí en el nombre de Jesús. La levanto a la persona, la reincorporo y empiezo a hablar con ella. Siempre que voy a orar, después que yo sé qué pecados y qué tengo que reprender y echar fuera, siempre con los ojos abiertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veo señales en el cuerpo, ¿sí? Si está así, si está... sí, si tiene mucha violencia, si tiene ganas de vomitar, si, un montón de cosas que pueden pasar, tengo que estar atenta. Y si estoy de a dos, no estamos los dos orando a la vez. En el nombre de Jesús, uno ora y el otro apoya al que ora, porque si no, como que mareamos la situación. ¿Qué significa que apoya al que ora? Y que está orando para que Dios le traiga palabra, o le pido al Señor que me dé palabra. Él está orando por mí, él recibe una palabra de ciencia y me dice, mira, es por acá, fue abusada. Entonces apoya, pero me lo dice a mí, ¿sí? No toma control, me lo dice a mí que estoy ministrando, ¿sí? Después puedo cambiar. Lo importante es ordenarle al espíritu inmundo que se vaya en el nombre de Jesús. Y siempre que termino de ministrar, volver a preguntarle a la persona cómo se siente, si está libre, si siente angustia, ¿sí? Y la vuelvo a llevar a Cristo, ¿sí? Hasta que sea libre. ¿Me olvidé de algo? Creo que no. ¿Algo que quieras agregar? Sí, ¿Alguna pregunta o algo que no se entendió? No, yo quiero agregar que yo les conté experiencias porque creo que en las experiencias uno se va dando cuenta que no siempre es matemática, Sí. esto es cuadradito. Ujú. Y que no siempre el demonio se va de una, No. como vemos en los relatos bíblicos con Jesús. Evidentemente Jesús estaba muy consciente de quién era él, los demonios también, y estaba lleno de la unción del Espíritu. Porque no es que nosotros no lo podemos hacer porque no somos Jesús. Tenemos el Espíritu de Cristo. Es porque a veces Dani, una vez. necesitamos aprender. Así Dani, que, una espera, preguntita. que termino el concepto. No siempre los demonios se van a ir de una, vamos a necesitar poder charlar con la persona, quizás hay un pecado que no se acuerde y que lo está reteniendo y entonces Satanás se está aferrando de eso, hay una angustia, hay algo que le hicieron, alguien a quien no perdonó, y algunas sesiones de lo que le llamamos sesiones de liberación llevan tiempo, pero es cuestión de ir y de aprender. Porque no siempre la persona sabe todo lo que tiene que confesar. Por eso es importante orar y que los dones se manifiesten, y a veces el Señor le muestra a la persona que está orando, y la persona dijo, le preguntás y te dice que sí, y no se le había ocurrido confesártelo. Entonces el Señor va trayendo luz a la persona, y ahí va siendo libre. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo sabe la persona cuando es libre? Porque el endemoniado no sabe que está endemoniado. Primero que lo vas a ver en sus ojos. Es tremendo cuando una persona es libre, es tremendo el cambio en su cara. Pero bueno, por eso la importancia de hablar con la persona. Tenés paz, seguís sintiendo angustia, tenés temor. Y otra de las cosas que nos han enseñado es que cuando terminamos le oremos por la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Que el Espíritu Santo llene a esa persona. Si en ese momento se vuelve a manifestar, es porque tenemos que seguir. Y si fue mucho tiempo, mejor seguir otro día, porque lo principal es la persona, que la persona no sea lastimada, que no se agote, ¿no? Porque el diablo va a buscar todo eso. Espera que Lautaro lo interrumpí. Sí, Lauti.
Nada, quería preguntar que las veces que no se va el demonio, digamos, de una, cuando vos reprendés, ¿a qué se debe eso, digamos? Bueno, lo que veníamos diciendo, que si bien nosotros tenemos autoridad espiritual y la unción del Espíritu, el respaldo de Jesús, muchas veces la persona le dio derecho legal. Si, por ejemplo, no perdonó a alguien, va a quedar el espíritu de rencor, de odio, y se va a aferrar hasta que esa persona no perdone. Cuando perdone, le quitó el derecho legal, y entonces vos le vas a decir al espíritu inmundo de rencor que se vaya y se va a ir. A veces, O mismo es libre solamente por perdonar. a veces hay cosas que las personas no se animan a confesar porque les da vergüenza, ¿no? Uno lo toma como algo que es importante, que va a traer libertad y que Dios va a cambiar sus vidas, pero, o sea, la persona es persona, digamos, siente, ¿no? No es que le da lo mismo. Hay cosas que les da vergüenza contarlas, entonces en un momento, de una vez capaz no confiesan todo, entonces no quedan libres totalmente. Por eso decía Dani a veces que es un proceso, ¿no? ¿Podrían nombrar las diferentes manifestaciones más frecuentes para aprender a reconocerlas? Bueno, sí. Damos esto, así ya no los aburrimos. ¿Cierro esto? Sí. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta? Diga. A ver, en realidad es una experiencia que tuve en un momento y siempre me quedó un poquito la... Ahí me ves. Sí. Quería compartirte una experiencia que tuve hace 2 años. Estaba orando por una persona y cuando estaba orando por esta persona con los ojos cerrados sentí como que me agarraron la pierna y pude ver como un campo magnético, como se levantaron todos como unos postes y pasaba electricidad. Después de ese momento estuve un mes cansado, agotado, a tal punto, bueno, que me tuve que hacer un análisis de sangre, estaban perfectos. Después lo hablé con el pastor, le comenté esta experiencia, me oró y automáticamente me empecé a sentir bien. Ahora, bueno, lo que nunca pude entender, digamos, qué pasó, cuál fue el error y bueno, y para entender un poquito qué fue eso. ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Liberando a alguien? No, estaba orando por una persona que estaba enferma. Ajá. Mira, Solo, ¿no? error no veo. Lo que sí, Satanás oprime. O sea, muchas veces nosotros hemos tenido, con mi esposa y otros te lo pueden decir, en situaciones donde uno está en luz, donde uno está encendido con el Señor o está en la obra y ha tenido opresiones de parte de Satanás, una opresión en el pecho de decir, pero esto, ¿de dónde viene? Y cuando uno nos hemos ministrado entre nosotros, es decir, en el nombre de Jesús te vas, Satanás, y la opresión se va. O puede ser algún otro malestar que venga porque nosotros al también hacer la obra, Satanás esté queriendo oprimir nuestras vidas. A veces viene con preocupaciones, viene con situaciones en la mente de decir, te empezás a preocupar y te empiezan a oprimir, se siente dolores a veces de cuello, de espalda. Y eso se tiene que ir en el nombre de Jesús. No quiere decir que estés endemoniado ni que estés haciendo las cosas mal, simplemente que Satanás está queriendo distraerte, traer temor, agobiarte. Y por eso cuando tu pastor oró, que tuvo discernimiento, el demonio, lo que estaba oprimiendo, se fue. Claro, lo que me llamó la atención fue la continuidad en el tiempo, porque en otra ocasión por ahí sentía ese cansancio o ese agotamiento, pero que era de un día, 2 días, pero esto fue casi un mes prácticamente que estuve mal, que hasta el punto digo, bueno, tengo que ir al médico a ver qué me está pasando. Eso fue lo que me llamó la atención. Pero bueno, gracias. No, de nada. Y abrí los ojos siempre. Cuando la cosa también. Lo tomo. Por las dudas, ¿viste? Te tirás para atrás. No, y está muy bien lo que hiciste, de hablar con el pastor, porque uno también puede hacerlo uno, decir, en el nombre de Jesús, si uno tiene discernimiento, lo reconoce, te echo de acá, Satanás, deja de molestarme, de oprimirme, de traer este dolor, y se tiene que ir. Y si no se va de esa manera,
mirá, buscá a alguien como hiciste vos, pastor o un hermano, necesito que ores por mí. Muy bien lo que hiciste. Perfecto. ¿Podemos decir que las Gracias, personas- Mm. ¿Podemos decir que las personas que consumen drogas están endemoniadas? Mirá, la droga, el vicio, es una puerta abierta para los demonios. La respuesta es sí. ¿Podemos reconocer a un endemoniado si no se manifiesta? Sí, dicen las chicas acá. ¿Por qué? ¿Dónde dice discernimiento de espíritus? Hablen fuerte porque si no. ¿Dónde dice discernimiento de espíritus hasta? ¿Se escuchó? A través del don de discernimiento. Exacto. A través del don de discernimiento de espíritus. También por algunas conductas, ¿no? Pero ahí sería más La mirada manifestación. también. Bueno, cerramos este tema. Yo sé que si le damos, seguiríamos. La de los Hay pasos claros tipos de manifestación. en algunos libros de Anacondia, de un tal Botari, que era el que estaba como jefe de la carpa de Anacondia, que son pasos muy sencillos. No siempre, yo como le digo, no es matemática, pero que dan resultados de sujetar en vez de reprender, hablar con la persona y administrar sobre la persona y después echar fuera. Botari explica en 10 pasos sencillos cómo hacerlo. Pero lo importante es que, para cerrar con esto, si hay alguien que está endemoniado, si hay alguien que se manifiesta de alguna manera, nosotros tenemos que saber que estamos ministrando a una persona. Así que sujetá al demonio en el nombre de Jesús y comenzá a ministrar a la persona. Preguntale de qué tiene que arrepentirse, a qué le tiene temor, si tiene rencor sobre alguien. La persona misma por ahí te lo dice y entonces ya sobre esas cosas vas a empezar a ministrarle. Y sobre cada cosa que te vayan confesando o que te vayan abriendo su corazón, cerrá puertas ahí. Bueno, ¿perdonaste a tu papá? Renuncio a este rencor a mi papá. Ahí, cerrá esa puerta ahí. Y echá fuera todo espíritu inmundo de rencor, de todo lo que se haya arraigado, y seguí. Si hay otra cosa, seguimos. Hay otra cosa, seguimos. Y después reprendemos ese espíritu. Reprendemos, ¿no?, el espíritu de rencor. Lo reprendemos o le decís que se vaya. Echalo fuera. Si en el bautismo hay liberación de demonios, en realidad tendría que existir antes, ¿no? Si yo estoy guiando a alguien al bautismo, en la confesión de pecados, que haya administración. Existe esa administración de liberación de demonios. No sé si en el mismo acto. Sí, lo hay. Sí. Dani dice que sí. Sí, porque donde hay arrepentimiento, donde hay vida de Cristo, los espíritus inmundos se tienen que ir. Entonces, seguramente vamos a encontrar muchos casos donde en el bautismo mismo se fueron los espíritus que oprimían a las personas. Este libro es muy práctico también, si quieren seguir. Se ve al revés, ¿no? Ahora lo escribimos en el chat. Manual para ministrar en el espíritu. Está muy bueno. Y habla de todo. Seguimos con la Débora. Mi pregunta es, ¿qué función cumple? A ver, se me fue el... La mujer en la liberación de demonios. La misma que el varón. La misma que el varón, pero eso es buena pregunta porque nos ayuda a ordenar. Las mujeres, sería lo ideal que las mujeres liberen mujeres y los varones varones. Sí, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque va a haber confesiones que son íntimas y que necesitan hacerlo quizás a una chica, a una hermana. No, quizás el hecho de poder sujetar el demonio y
y hacer un principio de la administración, sí lo puede hacer un varón o mujer, por eso ustedes van a ver algún pastor que ora y pone las manos sobre una chica y sujeta al espíritu, pero después lo más sano es que esa chica que está necesitando de la liberación pueda hablar con una hermana, que pueda seguir y continuar eso, y lo mismo con un varón. A veces pasa que también estamos ministrando 2 mujeres y bueno, y la cosa no termina y llamás al pastor. Sí, también puede ser. Por eso es importante el cuerpo, pero hacerlo en orden y nunca poner en ridículo a la persona, ¿no? Cuidar a la persona. Y hay cosas que no sabemos. Después vamos a hablar de hablar en lengua si llegamos, porque ¿se aburrieron o seguimos? Se nos durmieron. ¿Seguimos? Cómense Bueno. un mate, cómanse una factura. Hubo hace un tiempo que me preguntaron, mira Daniel, hay alguien que está hablando en unas lenguas que no sabemos y no puede parar. Bueno, ¿son de Dios o no son de Dios? Y yo qué sé, viste, no, yo no estaba ahí. Acá tengo al público que dice, La risa en vivo. no sé, tendría que ver. Bueno, me acerco hasta la persona y tampoco recibo ninguna revelación de Dios. No veía que fueran lo que pasaba es que no podía parar de hablar en lengua, y que por más que le hablaban en lengua. Y eso lo juzga el espíritu, porque hay a veces que uno es bautizado por el espíritu y habla en lenguas y viene una borrachera de alegría, de risa, y entonces me acerqué, y como le hablaba y no me contestaba, dije, bueno, voy a hacer el intento. Entonces me acerqué al oído para no avergonzar a la persona, le dije, espíritu de distracción, te sujeto en el nombre de Jesús. Nadie me escuchó, o sea, solamente el oído de la persona. Y automáticamente paró. Yo antes de hacer ese intento no sabía que eso no venía de Dios, pero al hacerlo y al haber parado, me di cuenta que esas lenguas no estaban mezcladas con algo que no venía de Dios. Pero ¿cuándo me di cuenta? Cuando me lancé en fe y dije, bueno, si no es de Dios, esto se tiene que sujetar. ¿Se entiende? Hay cosas que nos tenemos que probar tomando autoridad y animar. Sí, eso a mí también me pasa, que hasta que no me acerco a la persona, no es que, bueno, se manifestó alguien y de lejos a mí, ¿no? No discierno. Hasta que no me acerco y me involucro, Dios no me habla.